abundantemente. Bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios, a las personas que también están vía online. Y vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Amén. Es importantísimo que usted haga confesiones. Y una de esas confesiones es que la palabra de Dios no va a volver vacía, porque Él la envía. Es la palabra eterna, es la palabra verdadera, es la palabra que nos sustenta, es la palabra que nos ayuda. Usted puede comenzar a hacer esa confesión por usted, diciéndole: Dios mío, al Dios eterno, al Dios verdadero, al Dios santo, a ese Dios santo yo me presento en el nombre de Jesús de Nazaret. A ese Dios santo, a ese Padre eterno, yo me presento por medio de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Yo me presento, Señor, para decirte con todo mi corazón: envía tu palabra. Tu palabra me sustenta, tu palabra me ayuda, tu palabra me favorece. Y en la presencia del Espíritu Santo, que se mueve, que se movía sobre las aguas y ahora se mueve aquí en el templo y se mueve seguramente allá en tu corazón, nosotros recibimos esa fe para creer que la palabra no volverá vacía. Gracias, Dios, porque tú me vas a ayudar. ¿A cuántos comienzan a decir: yo creo que tú me vas a ayudar, yo creo que tú me vas a responder, yo creo que tú me vas a sustentar, yo creo que tu mano poderosa me ayuda, que tu mano poderosa me sustenta? Yo no quedaré avergonzado. ¿Cuánto alguien le dice o a alguna le diga: yo no voy a quedar avergonzada, porque confío en ti, Señor, confío en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo número 71. Libro de los Salmos, capítulo número 71. Y vamos a sumergirnos en esa bendita palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder que trae, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y hoy hay una enseñanza tremenda, es la palabra confirmada en el Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra confirmada en el Espíritu Santo de Dios. Es el título de la enseñanza de hoy, la palabra de Dios confirmada en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Salmo capítulo 71, versículo número 1 en adelante. Dice así: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado, ¿qué? Mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Yo sé que el que está conectado, algo le tuvo que haber sentido cuando leyó: tú has dado mandamiento para salvarme. Has dado una palabra, has dado una orden para salvarme. Qué tremendo cuando alguien está conectado precisamente con el Espíritu de Dios y la palabra y dice: Señor, esto es para mí. Ahora, yo lo creo, Señor. Y la oración poderosa, maravillosa de un intercesor es lograr, conseguir que tocar el corazón de Dios, y el Señor dé mandamientos para salvar a su pueblo, para salvar a sus hijos, para salvar a su iglesia, para salvarnos. Amén. Tome asiento, por favor. Yo quiero que usted vaya a la par conmigo de este estudio bíblico. Amén. Y dice este salmista, que se cree que fue el rey David, aunque aquí no lo dice, dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado. Él está hablando del pasado. Un pasado perfecto, creo que es esto, imperfecto, no sé. En ti, oh Jehová, me he refugiado. Como diciendo, en toda mi vida he tenido un concepto claro: refugiarme ¿en quién? En Dios. Y estamos en tiempos, amados, de sentirnos expuestos, de sentirnos atacados, de sentirnos necesitados. Y estamos en tiempos en que necesitamos sentir ese refugio seguro. No hay otro. El refugio seguro, el refugio mejor es Dios mismo y su palabra. Amén. Y el cielo y la tierra están pasando.
Yo veía documentales de ciudades que ya se preparan para desaparecer a causa del nivel del mar, de pueblos que ya se preparan para desaparecer a causa de las sequías. Es decir, si sigue así, no nos conviene vivir ya aquí más. Veía en México como ya están planificando de pronto para trasladar un grupo de gente porque tuvieron un verano demasiado largo. Dijeron, es preferible trasladarlo. Eso quiere decir que el cielo y la tierra están pasando, pero la palabra de Dios no pasará. Amén, no pasará. Y aquí el salmista dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. Y como la palabra de Dios hay que aplicarla a cada uno de nosotros, la pregunta importante sería en esta hora, ¿en qué nos refugiamos? ¿En qué hábitos se refugia una persona? ¿En qué costumbres se refugia una persona? ¿O será que una persona se refugia queriendo huir? Pero aquí la palabra es clara. La palabra es contundente de alguien que tiene mucha experiencia en caminar en la vida con Dios y dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. Y hay una segunda parte en este primer versículo que dice, no sea yo avergonzado jamás. Y si hay algo que deberíamos temerle, hermano, es que sufrir vergüenzas. Porque le vea a alguien y le diga, usted no que era cristiano, usted no que era poderoso, usted no que hablaba de un Cristo poderoso, y tener la vergüenza a alguien de decirle, sí lo era, pero ahora no lo soy. Y es tremendo este versículo porque es un anhelo que casi nadie tiene. La gente tiene anhelos por viajar, tiene anhelos por pasear, tiene anhelos por comprar, tiene anhelos por vender, tiene anhelos por vestir, tiene anhelos por comer, pero casi nadie tiene este anhelo de no ser avergonzado jamás. No ser avergonzado en la fe, no ser avergonzado en la oración, no ser avergonzado en su caminar con Cristo. Sigue diciendo, socórreme y líbrame en tu justicia. Y ahí llegamos a la palabra de Dios. En la palabra justicia quiere decir aquí cumplimiento conforme a la palabra de Dios. Este hombre sabía que venía un socorro y que venía una liberación. ¿En qué? En la palabra de Dios. Alguien que diga conmigo, mi socorro, mi liberación están en la palabra de Dios. Y que usted diga, Dios la va a decretar para mí a favor. Dios me va a liberar, Dios me va a socorrer, Dios me va a ayudar. Él va a dar un mandamiento. ¿Cuántos lo creen y dicen, Él me va a dar un mandamiento que me va a sacar de toda esta tribulación? ¿Cuántos dicen, yo creo que Él va a mandar que yo salga de esta tribulación, que yo salga de esta necesidad, que yo salga de esta angustia? Amén. Así es. Y si usted quiere orarlo así, como está haciendo nuestro amado hermano, hágalo por un instante. Estos son momentos en que no debemos desperdiciar, en que usted tenga que decir, es en ti, Dios eterno, que yo me he refugiado, me estoy refugiando en ti, no sea yo avergonzado jamás. Dígale, Señor, estoy caminando el camino de la fe contigo y que yo no sea avergonzado jamás. Se han levantado enemigos contra mí, se han levantado difamadores contra mí, se han levantado mentirosos contra mí, pero yo no sea avergonzado jamás, ni sea avergonzada mi esposa, ni sean avergonzados mis hijos, ni sean avergonzado mi ministerio, ni sea avergonzado el ministerio de mi esposa, ni seamos avergonzados en esta iglesia, porque tú eres el Dios que nos socorre y nos libra en tu justicia, y creemos que tu justicia es tu palabra escrita en la cual debemos andar, y nosotros creemos, Dios de la gloria, que tú, Señor, nos librarás y nos socorrerás. Amén. Tomen asiento. Mire que aquí hay dos cosas. Le dice, inclina tu oído, salva. ¿Qué es eso? Orar. Qué lindo es entender
que la palabra de Dios y la oración deberían ir de la mano. ¿Para obtener qué cosas? Cosas como la liberación, el socorro, ser librados de la vergüenza. ¿Usted entiende lo maravilloso que significa en este tiempo de tanta apostasía, de tanto pecado, de tanta maldad? Ser librados de la vergüenza. Porque usted dice que hay un Dios. Sí, amén. ¿Y usted cree que hay un Dios de la Biblia? Sí, amén. Porque dioses hay muchos. Se los ha inventado el hombre y otros los ha inventado el diablo. Pero el Dios de la Biblia solo hay uno. Nuestro Abba Padre. Y usted, a pesar de tener situaciones muy difíciles o terribles, porque a veces hay personas que tienen situaciones terribles, está caminando con el Dios de la Biblia. El Dios y Padre que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y lo importante, amados, es entender momentos como estos, que Él no lo quiere dejar a usted ni me quiere dejar a mí avergonzados jamás. Porque hasta el día de hoy, si fue David el que escribió este salmo, no ha sido avergonzado. Nadie puede levantarse a avergonzarlo. A pesar de que pecó, quedó registrado que se arrepintió y Dios lo perdonó. A pesar de que se equivocó, quedó registrado que Dios lo perdonó. Se volvió a levantar. Ni por ese lado puede ser avergonzado. Dice aquí: socórreme y líbrame en tu justicia, en tu palabra. Inclina tu oído y sálvame. Si algo este hombre tenía característico, era hablar con Dios y para Dios. Y hoy estamos nosotros recordando cómo es tan importante la palabra, vivir en la palabra de Dios, pero en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué les digo eso, amados? Porque Biblia la han leído los filósofos para denigrarla. Biblia leen los ateos. Yo no sé cuántos de ustedes han oído de escritores ateos, escritores de novelas, escritores de crónicas ateos, y buscan la Biblia para difamarla. Yo no sé cuántos de ustedes saben que hay muchos satanistas que conocen mucha Biblia para poder atacar a los cristianos. Pero no es el caso suyo ni el mío. Usted está buscando la palabra de Dios para estar en el Espíritu Santo de Dios, para querer obtener una respuesta de Dios. Y la va a tener. ¿Cuántos le sonríen al hermano de al lado y le dicen: vas a tener una respuesta muy bonita de Dios? No desmayes, no desmayes, porque vas a tener una respuesta muy bonita de Dios. No desmayes. Pero para eso hay que meternos en estos dos aspectos: orar y la palabra de Dios. Dice el versículo 3: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo, ¿qué? Continuamente. ¿Sabe que yo no entendía durante años, no entendía por qué hablaban tanto de rocas de refugio allá en la Biblia? Amén, no entendía eso. Hasta que un día pude ver un documental hermoso del país de Jordania, que tiene mucho que ver con Israel y en esta zona. Eso es una cosa muy desértica. Y no es un desierto de arena, porque los desiertos de arena, usted ve las dunas de arena, en La Guajira hay desiertos, ¿cierto? Este es un desierto que lo llaman un desierto pétreo. Usted ve piedras y rocas por todo lado. Ve algunos bancos de arena, pero lo que predomina son rocas. Y ve montañas, matas, árboles, plantas muy poquiticas, mínimo, eso casi no se halla. Pero lo que sí ve es formaciones rocosas
destapadas y ve dentro de ellas o cuevas o rocas más altas. Entonces, cuando habían las batallas grandes, la mejor forma de salvarse era correr rápidamente hacia una roca, porque si se quedaba abajo en el valle, lo encerraban entre esos valles de piedra y ahí lo mataban. Entonces la mejor forma era correr rápidamente y estar en la roca más alta que yo, o meterse en una de esas cuevas. Y este hombre decía: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo, ¿qué? Continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Usted lo cree? Vamos a examinar con la siguiente palabra si usted está, yo estoy listo para recibir este mandamiento de salvación. ¿Le parece? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, alabamos a Dios y lo bendecimos, porque Él es bueno. Capítulo 2. Dice, estamos hablando de piedras, aleluya, ¿cierto? Dice, sé mi piedra, sé la roca donde yo acuda continuamente. Entonces dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Lo tiene, Primera de Pedro 2, 6, dice. Por lo cual también contiene la escritura lo siguiente, contiene la palabra, he aquí pongo en Sión. ¿Qué significa Sión? El pueblo de Dios. Por favor, ayúdenle a los hermanos, los más antiguos, si ellos no saben ubicarse bien en Primera de Pedro, los hermanos deben estar atentos, los más antiguos, a ayudar a que ellos se ubiquen en la palabra de Dios rápidamente. Amén. Porque son momentos importantes esto, para que la mente no se vaya en pos de la dificultad, no se vaya en pos de la imaginación, sino que la mente se cierre en pos de la palabra de Dios. Imagínense, si yo acabo de decirle a una persona, a decirle a ustedes, es que eran unos valles peligrosísimos, calientes, donde mataban la gente, ¿cierto? Y entonces alguien puede decir, pues es que yo vivo igual, no en un valle así, aquí hay mucha lluvia, pero vivo en una zona de dificultad donde no encuentro una salida. Y usted me pone el ejemplo a mí, predicador, de que hay una roca donde puedo yo salvarme, ¿cierto? Y traigo la palabra de Dios. Eso, en vez de dejarle que la mente se disperse por allá, si el partido se va a ganar o se va a perder, si la plata se va a conseguir o no se va a conseguir, que la mente se disperse, se centra en la palabra de Dios. Y Dios escribe una ley ahí, conforme a la palabra de Dios. Entonces estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. ¿Se acuerda que hablamos que el salmista le pide algo a Dios grande, ¿qué? Que no sea avergonzado? ¿Y será casualidad que Dios trae esta palabra hoy aquí al tiempo? No, porque cualquiera puede decir eso es para el salmista, pero eso es para usted, esto es para mí. Mire el versículo 5, devuélvase un poco, dice, vosotros también como piedras vivas, haces parte, fuiste sacado de la roca. Una piedra viva es de la roca, de la que salió de la roca. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El encuentro que vamos a tener el domingo no es un paseo, es para que nosotros entendamos que tenemos que edificar la iglesia como casa espiritual y sacerdocio santo, y nos ofrecimos a Dios. No es un encuentro para compartir un tiempo rico, delicioso, no. Es mirar la palabra de Dios y decir, carambas, la palabra me pide que la iglesia sea edificada como una casa espiritual, como un sacerdocio santo.
para ofrecer sacrificios espirituales. Por eso es tan importante que los servidores nos hayamos dispuesto a ir, porque es Dios el que dice, oiga, lo necesito a usted como una piedra viva para que toda la iglesia sea edificada, para que como casa espiritual, no como casa de banquetes, no como casa de paseo, no como casa club, sino casa espiritual y sacerdocio santo, ofrezcan sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Su sacrificio lo ofreciste por medio de quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Yo quiero hacer un llamado porque no quiero pasar de largo. Dice en alguna parte que si dos cosas suceden, esto es cosa, dos pensamientos vienen, dos sueños suceden, es cosa firme de parte de Dios. Yo quiero hacer un llamado para los que están aquí, no necesitan ponerse de pie, que no quieren ser avergonzados, para que levanten su mano y digan, yo no quiero ser avergonzado, Señor. No quiero ser avergonzado. Ayúdame, Señor, porque he proclamado tu nombre. He dicho que tú me ayudas. He dicho que tú me sustentas. He dicho que tú me favoreces. He dicho que tú me libras. He dicho que tú llegas con el oportuno socorro. He dicho que tú abres caminos. Y yo creo con certeza, con seguridad, que no voy a ser avergonzado. Usted lo confesó, ahora póngase de pie, sacúdase un poquito y para que el diablo vea que aquí hay gente que le cree a Dios, comience a decir, yo no voy a ser avergonzado. No voy a ser avergonzada. Yo creo que mi Dios llegará. Él me fortalecerá. Él me ayudará. Él me sustentará. Él me favorecerá. Él librará mi camino. Él traerá a los ayudadores de la obra. Él moverá los dineros que se necesitan. Él permitirá la libertad. Él tomará control de lo que está pasando en la denominación Iglesia Cristiana del Norte y sacará a la luz lo que tenga que sacar a la luz, porque Él es Dios y hará justicia, no de hombres, no de ninguna persona, porque una iglesia no es de ninguna persona, es de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios. Tomen asiento, por favor. Dice, aquí comienza a haber una diferencia. Y dice algo importante. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Sabe que usted ya entiende que esto no es para todo el mundo? El que deja de creer que Él es usted, será avergonzado. Pero el que sigue creyendo, ¿qué? No será avergonzado. ¿Lo volvemos a repetir? Sí, claro. El que cree firmemente, ¿qué? No será avergonzado. Pero el que deja de creer, y por eso oramos esta mañana fuertemente contra la incredulidad, ¿cómo será? Avergonzado. Y lo menos que usted quiere y yo quiero, no seamos insensatos de no reconocerlo, es ser avergonzado. Y menos como cristianos, que nos señalen y nos digan dónde está tu Dios. Amén. Dice el versículo 7 de Primera de Pedro 2. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, hay diferencia. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fueron destinados a ser desobedientes. Es lo que está diciendo esto. Tremendo. Fueron destinados a ser desobedientes por ellos mismos, porque no quisieron meterse en el grupo de los que creen. Amén. ¿Cómo es el título de la enseñanza? La palabra de Dios confirmada en el Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios confirmada en su Espíritu.
Mire, vamos a analizar, a meternos en este 7 con cuidado. Dice, para vosotros pues los que creéis, este 7 y 8, Él es precioso. Y si Él es precioso, no hay nada más precioso que Él para ti. Y eso lo ve Dios y manda respuesta. Ahorita volvemos al Salmo y vamos a proclamar que hay un mandamiento de Dios para que no seamos avergonzados. Que hay un mandamiento de Dios para salvarnos. Amén. Pero tenemos que analizar y dice, pero para los que no creen, ya la piedra no es tan preciosa. Ya Jesús de Nazaret no es tan precioso. Pueden decirlo de labios, pero en su corazón no es tan precioso Jesús de Nazaret. Yo quiero detenerme ahí porque conozco mucha gente que habla de Jesús de Nazaret, mucha gente que habla de iglesias, de pastores, de ministerios, de labios, alaban todo, pero en su corazón Jesús de Nazaret no es tan precioso, no es tan precioso. Y conozco gente que no habla casi. La conocí, algunos de ellos ya partieron, algunas de ellas, menospreciadas en las iglesias. Unas intercesoras que nadie miraba. Pero ¿por qué iban a la intercesión todos los días si nadie las determinaba, si nadie las aplaudía? Porque en su corazón Jesús era precioso. Amén. Yo conozco personas que del labio hablan y bendicen, pero en su corazón odian al hermano, a la hermana. Hablan. Y eso es que en su corazón no son preciosos. Pero he visto gente capaz de perdonar cosas tremendas. ¿Por qué lo hicieron? Porque en su corazón Jesús era muy precioso. ¿Usted por qué está aquí esta mañana? Y lo quiero declarar porque para usted nuestro Señor Jesucristo es sumamente ¿qué? Precioso. Que vale tanto la pena por lo precioso que es, que hay que venir a ayunar, que hay que venir a congregarse, que hay que servirle, que hay que salir a evangelizar, porque es muy precioso. Dice, pero para los que no creen, esa piedra que los edificadores desecharon, quiero que se detenga ahí eso de desechar. Cuidado, amado, cuidado, amada, cuidado ustedes. Dios mío, no desechemos las oportunidades de Dios. No desechemos las opciones de Dios. No desechemos los tiempos de oración. Imagínense, el viernes tenemos un tiempo de oración por Colombia. Por toda Colombia. No la desechemos. Hay unos que oran más, otros que oran menos, pero usted se mete ahí, le digo en el tono de voz, pero usted se mete ahí, Señor, yo quiero orar por mi país. Quiero pedir por mi país, por mi ciudad, por mi departamento, por donde nací, por donde vivo ahora. Quiero pedir para que tu gracia, tu poder descienda en esta nación, Señor. Dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo que desecharon los religiosos, dijeron, usted no es el Mesías, usted no es nada, usted no es nadie, es un hombre, un impostor. Le dijeron, ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero viene el versículo 8, lo tremendo. Y, 2 puntos, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Cómo es eso? Como conocieron la palabra, la misma palabra se les vuelve en contra. ¿Cómo es eso? Conocieron la palabra, yo soy tu ayudador, quien te sostiene por tu diestra derecha. Pero como desechó al Señor, esa palabra se le vuelve en contra. No te ayudaré, no te sustentaré por tu mano derecha. Porque tropiezan en la palabra, siendo que desobedientes. A lo cual fueron también destinados. El diablo está trabajando con la incredulidad para ver quién desecha el evangelio, para ver quién desecha seguir adelante. El diablo quiere llenar la mente y el corazón de que la persona, en vez de hallar fuerza, ánimo en la palabra de Dios,
halle respuestas válidas para salir adelante. En vez de eso quiere que las personas tropiecen por la incredulidad y la desobediencia. Que Dios nos ayude y que nos dejemos ayudar. El versículo 9, él les recuerda algo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Eso es como para ponernos en pie, ¿verdad? Decir, yo soy linaje escogido. Yo soy linaje escogido por mi Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. No soy un cualquiera. O si las mujeres dicen, yo no soy una cualquiera. Así que el diablo perdió la batalla y Cristo ganó la batalla, porque yo soy el linaje escogido. Así hablen contra mí o me quieran tener acusaciones falsas, sí, escúchalo bien, porque sé que miran, son acusaciones falsas, mentirosas. Muchas veces, pero no me importa, porque en mi linaje escogido me levanto a decir que Dios me sustentará, que Dios me ayudará, que Dios me favorecerá, que Dios exhibirá su justicia. Amén. Mire lo que dice aquí. Tomen asiento. Linaje escogido. Una línea. ¿De dónde viene el linaje? De una línea. ¿Cómo comenzó esa línea o a través de quién comenzó Dios esa línea? De Abraham. ¿Qué demarcaba esa línea? Su sangre. Los que eran sus hijos llevaban su sangre. Su hijo Jacob, bueno, y sus otros hijos. En eso tienen razón los musulmanes, que dicen que Ismael tiene la sangre de Abraham. Y eso es cierto, no se puede negar, ¿cierto? Pero usted y yo estamos en el linaje que tuvo en Isaac. Después Isaac tiene otro linaje, la misma sangre de Abraham. ¿En quién? En Esaú y en Jacob. Entonces usted dice, o sea que hubo otra gente que tiene el linaje de la sangre de Abraham, ¿sí? ¿Y por qué no están con nosotros? Porque desecharon. Porque para ellos la promesa les fue tropiezo. Para Esaú la promesa de ser el primogénito le fue tropiezo. Porque él quería andar por los bosques cazando, comiendo y en placeres. Pero no quería andar con el Señor. Para Jacob no, le fue tropiezo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se la dio el abuelo, ¿cierto? Abraham. ¿Quién se la retransmitió? Isaac, el papá. Para él no fue tropiezo. Jacob siguió toda la vida esperando en la palabra del papá, que era la palabra de quién? De Dios. ¿Se nos estamos dando cuenta? Como para un grupo es tropiezo, para el otro es bendición. Y sigue el linaje. Entonces Jacob tiene 12 hijos. ¿Sí? Y de esos 12 hijos hay uno que se llama Judá. Y de ese sigue el linaje. De ese Judá viene más personas hasta llegar a alguien llamado el rey David. Y sigue el linaje hasta llegar a alguien llamado Jesús de Nazaret. Sigue la línea de sangre. Y usted dice, pero yo ¿cómo encajo ahí? Porque yo no tengo la línea de sangre, no nací en Israel. Entonces es cuando Pablo recibe la revelación. Si alguien tiene la fe en Cristo Jesús de Nazaret, oyó por fe y recibió al Señor Jesucristo, y Dios lo hace hijo de él, y al hacerle hijo de él, lo mete en ese linaje de Abraham. ¿Cuánto le damos la gloria y la alabanza al Señor por esa bendición tan grande que nos da? Entonces ese es el linaje escogido. Usted tiene que sentirse bien. Vuelvo y le repito, yo con eso soy fuerte. Usted no es un cualquiera. Usted no es una cualquiera. Es del linaje escogido. Amén. Dice aquí, real sacerdote. Ojo, porque no solamente es para los privilegios, porque un linaje escogido es un privilegio. Aquí viene para los compromisos, un real sacerdocio, el sacerdocio del rey. Y apareció un rey en la antigüedad, rey y sacerdote, llamado como Melquisedec. Y nadie sabe de dónde salió.
ni se le conoce ancestro. Pero lo cierto es que Abraham lleva los diezmos antes de la ley, porque algunos dicen, yo no diezmo, eso es legalismo, eso es religiosidad, eso es fanatismo, yo no diezmo. Pero Abraham no había ley, él diezmó antes de la ley de Moisés. ¿Y por qué diezmó Abraham? Porque Dios le dijo, hazlo, por gracia. ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar si no había libro de la ley? El mismo Dios le enseñó. Y él le llevó. Por eso dicen, Abraham es una gracia de Dios, una gracia antes de la ley. Después hay otra gracia de Dios en Cristo Jesús de Nazaret. Y tanto en la gracia como en la ley se diezmaba. Luego en esta gracia también se debe diezmar. No porque lo imponga la ley, sino porque Dios lo manda. Amén. Y el real sacerdocio llegó. Mire algo. Aarón y sus hijos eran sacerdotes, pero no eran de la línea del real sacerdocio. Del real sacerdocio son los de la línea de ¿qué? De Melquisedec. Y habla de uno que iba a heredar ese real sacerdocio, llamado como Jesús de Nazaret. Y usted está llamado a ser parte del real sacerdocio. Cuando usted viene a interceder, está ofreciendo sacrificio por otros, está haciendo labores del real sacerdocio. Su sacerdocio no es cualquiera. Su sacerdocio corresponde al Rey de la Gloria, llamado Jesús de Nazaret. Por eso les dije, el sacerdocio de Aarón y de Leví era santo, claro que sí. El sacerdocio de Aarón era santo, claro que sí. Sigue siendo el sacerdocio de esos rabinos judíos santo, claro que sí, pero no en el orden real de Melquisedec. En cambio aquí habla del orden real de Melquisedec. Dice, nación santa. ¿Por qué vamos a orar el viernes para que nuestra Colombia sea una nación como santa, apartada del pecado, del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de la muerte, del crimen? Dios mío, cómo hay de muerte en esta nación, por todas las ciudades y de todas las formas. Pueblo adquirido por Dios, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién te llamó? Volvamos al Salmo capítulo 71. Vamos a entrar en la parte final, para que usted no desmaye en su camino. Salmo 71. Retomemos desde el versículo 1. ¿Te parece? Claro, ya a usted ya le tiene que quedar claro algo. Se va de aquí con un gran botín. Uy, no, yo no tengo por qué quedar avergonzado. Y yo he oído hermanas, y así tu merced lo va a decir cada vez que el enemigo le quiera venir a decir, yo no voy a quedar avergonzado. Yo sé que mi Señor me ayudará. Yo sé que mi Señor lo mismo su merced, cualquier cosa que tal, no, yo no voy a quedar avergonzada. ¿Por qué lo dicen ellas? O a ustedes también. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Nos lo está diciendo hoy Dios muy claramente. Porque si es un linaje escogido, si es un real sacerdocio, si es una nación santa, Dios no quiere ver la vergüenza sobre lo que Él escogió. Y Él nos quiere ayudar, amén. Es el diablo el que quiere engañar al pueblo para que desobedezca y deseche los tiempos con Dios y deseche la palabra de Dios. Y ahí sí le viene un manto de vergüenza. ¿Se da cuenta por qué yo peleo tanto en eso y digo, no me dejo envolver del manto de vergüenza en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret? No dejo envolver a mi esposa, no dejo envolver nuestro ministerio. Y no han podido. Trataron de avergonzar y no han podido, porque Dios no se lo permite ni podrán. Ni podrán. Dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Y así sucedió. Hasta en su forma de morir no fue avergonzado, porque se fue tranquilamente y en mucha paz. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame.
Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Y aquí llegamos a lo que usted y yo estábamos esperando. Tú has dado mandamiento para salvarlo. ¿Y usted entiende para qué le ha dado ese mandamiento para salvarlo? Para que usted y yo no quedemos avergonzados. Pero tenemos que ser dignos de ese regalo. Ser muy dignos de ese regalo. Ocupar ese linaje como es. ¿Cierto? Ocupar ese real sacerdocio como es. Ser parte de esa nación santa. Ser de ese linaje escogido como es. No desechar lo que Dios no nos ha mandado desechar, porque Dios sí nos manda a desechar cosas, pero no nos manda a desechar su palabra, no nos manda a desechar su oración, no nos manda a desechar sus tiempos, no nos manda a desechar su adoración, no nos manda a desechar la obediencia, porque si hay que desechar el pecado, hay que desechar la amargura, hay que desechar la ira, el enojo, hay que desechar la habladuría, la chismografía hay que desecharla. La desobediencia hay que desecharla, pero jamás desechar lo que Dios nos ha dado hermoso y precioso. No ser rebeldes, no ser desobedientes. Aquí leímos hoy que por la desobediencia entra la puerta abierta para la vergüenza. Debería ser el título de un mensaje así: la puerta abierta para la vergüenza es la desobediencia. Mientras usted y yo nos mantengamos firmes obedeciéndole a Dios, la puerta de la vergüenza no tiene por qué abrir. Dice, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Cuántos creen que esto es real? Que esto existe. Y que Dios tiene mandamientos para salvar a Colombia, para salvar a los jóvenes, para salvar a las jovencitas, para salvar los hogares, para salvar a los niños, para salvar tu economía, para salvar tu salud, para salvar tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces vamos a ratificarlo orando. No podemos terminar sin orar, de verdad, para que la palabra de nosotros esté confirmada en el Espíritu Santo de Dios. Y usted entendió, el desobediente pues no tiene el Espíritu de Dios. Ese no le cree a la palabra de Dios. Pero el que se esfuerza por obedecer, por estar en Cristo, el Señor le lleva la palabra, dice, confiésela, créela, anúnciela, porque yo te ayudaré, yo te sustentaré, yo te favoreceré. Amén, amén. Comience, deje ahí su Biblia en su silla y comience a orar conmigo, a declarar que sí hay un mandamiento para salvar. Comience usted a decir, oh Dios mío, Padre de la gloria, en ti me he refugiado y en ti me seguiré refugiando. No sea yo avergonzado jamás. Y comience a guerrear por esa palabra, decirle, en el nombre de Jesús de Nazaret, escrito está, diablo, que mi Dios nunca me dejará avergonzado, porque ha dicho, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y aquí este salmo me enseña que yo no sea avergonzado jamás. Y la puerta de la vergüenza se cierra. No me dejo envolver en el manto de la vergüenza. No me avergonzarás, diablo. Instrumentos del diablo no me avergonzarán. Lo declaro en Cristo Jesús de Nazaret, porque estoy peleando bajo la justicia, bajo la verdad. Había que anunciar lo incorrecto, había que anunciar lo injusto, había que anunciar lo que no corresponde a justicia, ni de Dios ni de los hombres. Y el diablo no tiene por dónde acusarme a mí, ni de mentiroso ni de tramposo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, ese manto de vergüenza no envuelve a mis hijos, no envuelve esta iglesia, no nos envolverá. Comience a decirles, socórreme, Dios mío, líbrame en tu justicia, envía tu socorro, envía esa libertad en tu justicia. Inclina tu oído, dile, inclina tu oído y sálvame. Salva mi casa, salva mi casa, salva mi casa, salva mis hijos, salva mi familia, salva Colombia, Dios mío, salva Colombia. Salva Colombia, Señor, salva mi hogar, salva mi familia, sálvame, Señor Dios bendito, Padre de la gloria. Sé para mí una roca de refugio. Tú eres mi refugio, Señor. Tú eres mi confianza, tú eres mi refugio, Señor, Dios de la gloria. A donde recurra yo continuamente te buscaré, Dios de la gloria. Continuamente, porque tú eres mi refugio, Señor.
Tú has dado mandamiento para salvarme. Y yo creo, aquí comienza a hacer tu oración. Da ese mandamiento para salvar esa esposa. Da ese mandamiento para salvar ese hijo. Da ese mandamiento para salvar ese hogar. Da ese mandamiento para salvar esta denominación. Que sea tu mandamiento. Y tu mandamiento pasa por encima de herederos o de herederas o de personas que se quieran acomodar tras las cosas físicas, porque es el mandamiento de salvar, Señor. Salva esta denominación por amor de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre de la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Padre, te damos gracias. Te voy a dar un minuto. Te voy a dar un minuto para que específicamente le digas a Dios en qué quieres que te salve, para que le envíe ese mandamiento. Oh, aprovechalo. Tu salud, sálvame en mi salud. Tu vida económica, sálvame, Señor, con este trabajo que necesito pagar esa deuda. Tu sobrino, tu nieto, sálvalo, Señor, sácalo de esa oscuridad donde está él. Tus hijos que están peligrosamente en el mundo, sálvalos, Dios, sálvalos. Tu hogar que está muy mal, con mucha aflicción económica. Voy a decirlo un poco fuerte, por favor, discúlpeme. A veces hay gente que se siente arrimada y ese no es lo que quiere Dios. Sálvanos de esa condición, Dios bendito. Eso no es lo que quiere Dios. Que su pueblo se sientan como arrimados ahí, no quiere eso. Sálvanos, Dios de la gloria, Señor. Quizá alguien dice, yo quiero orar por los niños. Salva a los niños de esta nación y las niñas y los jóvenes y las jóvenes. Da ese mandamiento para que nosotros podamos ser, Señor, ese instrumento de salvación en esta tierra. Da tu palabra sobre esta iglesia. Da tu palabra sobre este ministerio. Dala. Porque después de que sea mandamiento tuyo, nadie ni nada lo detiene, nadie ni nada. Yo estoy aquí parado y estoy peleando la buena batalla porque es mandamiento tuyo. Tú me has sustentado, tú me has amparado, tú me has favorecido porque es mandamiento tuyo. Cuando me he sentido ahogado, cuando me he sentido desamparado, aparece la respuesta porque es mandado por ti. Y cuando te he necesitado para el estudio de mis hijos, aparece la respuesta, aparece la solución, porque es mandado por ti. Ahora queremos ser un instrumento grande en esta ciudad y aún en esta denominación, pero que se entienda que es porque tú lo mandas, porque tú lo mandas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Padre, te bendecimos. Glorifícalo. Bendícelo. Que él vea que tú eres agradecido. Que Jesús de Nazaret es lo más precioso para mí. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios. Lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos. Recibamos la bendición del Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret. Y recibamos la bendición del Espíritu Santo. Las bendiciones espirituales, las físicas, las económicas, las afectivas, las sentimentales, las familiares. Iglesia muy amada, que Dios les continúe bendiciendo.